Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Primero fue Hello Kitty y hoy es Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah, sí, es verdad. Tienes camisas muy raras, sí. Mickey Mouse y Mi hija Disney, que también no sé si tiene se lo merece camisas Disney. con muñecos, y eso podéis compartir, podéis intercambiar ropa. Y eso. ¿Cuántos años tiene tu hija? 6. En fin, que aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Con sueño? ¿Tienes sueño o no? Yo cada vez llego peor a los viernes, pero ¿qué ha pasado con este inicio de curso escolar? Sí, a mí cada vez me sienta peor salir de casa. Esto suena como muy vago, pero como yo me he acostumbrado últimamente a teletrabajar bastante, a preparar las clases, los programas desde casa, es como que me hacen salir antes de las 11 de la mañana y siento como si me estuvieran, no sé, como si estuviera aquí en un campo de tortura, que nos estarán oyendo mucha gente y dirá, pero si yo me voy a las 7 de la mañana, estoy a las 7 de la mañana en el metro, digo, no sé, pero yo... A ver, también es verdad, yo a las 7 de la mañana casi siempre estoy delante del ordenador trabajando, pero en Eso es casa... porque ya te vas haciendo mayor y duermes menos. Sí, pero en casa no es lo mismo, con lo cual es verdad que hoy, que estamos grabando un viernes relativamente temprano, estoy en plan pereza máxima. ¿No sabes lo mitinera que me pongo yo con la gente del teletrabajo y que prefiere quedarse en casa? Por favor, sal, haz cosas, la vida se te pasa. No sé por qué, que vamos, que ni me va ni me viene, pero sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy hablamos de parásitos. Sí, de parásitos heredados y de parásitos sobrevenidos, que son muy diferentes. Unos y otros tienen su propia relación con los verbos votar y votar, con B. A unos los votas para seguir pues más o menos igual y a otros te obsesionas con votarles a cambio de una forma de gobierno más igualitario y sin igual, es decir, que no puede compararse con nada en su género por sus extremadas cualidades, es decir, la república. ¿Qué te aporta a ti el rey y cuánto le aportas tú a él? Hablar de monarquía y liberalismo da para varios capítulos con el profesor Bastos, por ejemplo, así que hoy solo vamos a abrir la espita. ¿Qué poder nos conviene más? ¿A quién otorgamos los privilegios como sociedad? En el top 5 del último índice de democracia que elabora The Economist, hay 3 países que tienen como sistema político la monarquía constitucional. En primer y segundo lugar están Noruega y Nueva Zelanda, con otro Carlos III, y en cuarto Suecia. Hoy hablamos de lo que nos cobra la monarquía, aunque os diré, ¿tiene precio esa comparecencia del rey Felipe VI tras el golpe en Cataluña, 3 de octubre de 2017? En fin, habrá que darle una vuelta a cuánta desigualdad debe haber entre el monarca y los ciudadanos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy hemos elegido un grupo que se llama La Buena Vida, que yo creo que le va al tema del capítulo de hoy de Economía para quedarte sin amigos, y además porque era un grupo que tenía casi olvidado y me he sentido mal. Un grupo indie 100%, en el que la vocalista está al límite de la afinación, pero no importa, porque tiene tanto encanto. Pues son muy modernos. Si eres muy moderno, da igual. Como cantes. En fin, Bien. La Buena Vida, que nació en 1988 y dejó de existir, podemos decir, en 2011. Es verdad que luego alguno de sus miembros desarrolló otro tipo de proyecto, AMA, es otro grupo que tenemos que traer en alguna ocasión. Y luego también es que en 2011 falleció uno de sus componentes, Pedro San Martín, en un accidente de tráfico que para todos los indies la verdad que fue un shock. Sí, drama. Luego el otro día Richard me preguntaba, que me decía, tienes que decir qué grupos te gustan. Y yo pensaba, como me pidas cosas así modernas, te voy a decir La Quinta Estación o Fito y vas a entrar en combustión, porque es lo anti-indie, así que no sé yo si vamos a compaginar. Pero voy a retar eso de que La Buena Vida tiene que ver con el tema de hoy. Luego lo hablamos más adelante. Luego lo hablamos. Bueno, has visto The Crown, ¿no? De la serie. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Vi las 2 primeras temporadas, Luego ya dejé Netflix porque era muy progres y lo único que lo sentí es por The Crown, es verdad, dije, yo paso de seguir pagándole a esta gente y lo sentí por The Crown, que sí que me gustaba. Bien hecha. Estaba muy bien hecha. Las 2 primeras temporadas me gustaron bastante. A mí también. Bueno, hoy vamos a hablar de la monarquía. La monarquía, hoy, en el planteamiento inicial... Los parásitos. ¿Por qué vamos a perder amigos? Hoy es contracultural, yo creo, completamente el podcast, porque mi tesis es que vamos a pedir más dinero para la monarquía. Además, así, o sea, no estoy bromeando. A mí me gustaría que el rey fuera más rico y me gustaría que la asignación constitucional, esta de la que se habla todos los años con los presupuestos, fuera más elevada. Tuviera más propiedad del Estado.
incluso. No, más propiedades suyas. O sea, a mí me gusta, lo verá. O sea, si a mí me preguntas, desde el punto de vista económico, el rey de España, digo, me gustaría que fuera más rico, que su declaración de bienes que hizo pública hace unos meses y de la que ahora vamos a hablar, fuera más elevada, y me gustaría que la asignación constitucional, que se conoce todos los años, que fuera también bastante más elevada. Es decir, conociendo a los reyes de hoy en día... más dinero para la monarquía, para Felipe VI y para Leticia. ¿Sabes lo que va a decir? Felipe VI, que no lo quiere. Que no lo quiere. Ellos ni siquiera dan su propia guerra cultural en defensa de la monarquía, ¿no? La daremos nosotros, seremos un poco los nuevos Peñafiel y Ansón y vamos a pedir más dinero. Yo la voy a pedir, vamos, esa es la tesis del programa de hoy. Bueno, tenemos a Isabel II recién fallecida. Sí, un poco el gancho de actualidad es ese. Hemos disfrutado del gran funeral. Sí. La simbología para mí es fundamental en una sociedad. Sí. Yo los símbolos. Creo, luego, era uno de los temas que quería tratar, que la monarquía, si se mantiene, es a través de los símbolos y a través de una estética, en cierto sentido, arcaica, un poco viejuna, y yo creo que es bueno que eso se mantenga. Acercar demasiado la monarquía, o este proceso que ha habido de, no, es que los reyes tienen que vivir como si fueran una familia de clase media. No digo desde el punto de vista económico, sino la imagen que transmiten. Yo creo que hay un punto en el que sí que es verdad que no tendría sentido ver al rey entrar ahora todos los días al Palacio Real con una escolta de coraceros, pero tampoco el acercamiento excesivo. Pasa un poco como con las estrellas de Hollywood. Si nos preguntan, ¿piensa en una estrella de Hollywood? Todos pensamos en los de los años 30 y 40, porque eran figuras alejadísimas del público, de las que no se sabía mucho de su vida privada, que eran una especie de mito, leyenda, y yo creo que a la monarquía le vendría bien eso, ¿no? Porque ahora las estrellas de Hollywood, como sabemos todos, con quién se casan, con su novio, que se pelean, que sacan al perro, los vemos fotos sacando al perro en chándal, y entonces pierden buena parte del misterio. Y yo creo que a la monarquía también le pasa en cierto sentido eso. Entonces yo creo que los británicos y desde luego Isabel II lo supo mantener bastante bien. Cuando se murió se decía, no, pues en toda su vida solo fue una vez a un pub, ¿no? Y además fue con 80 y tantos años, y entonces se mostraban las imágenes de la primera vez que la reina había entrado en un pub a tomarse una cerveza. En los Minions entra en un pub. ¿Ah, sí? ¿No has visto los Minions? No he visto los Minions. Soy muy fan. Y entonces yo creo que eso es bueno, pero en cualquier caso, y no vamos a hablar de eso, que sería más filosófico, sino de la economía. Como tampoco es necesario que un presidente de gobierno vaya con agujeros en el jersey. No. Bueno, pues nosotros vamos a defender que Felipe VI gana muy poco. Muy poco. Si vamos a nuestro tema, el patrimonio de Felipe VI, esto no es ingresos, sino patrimonio, el patrimonio de Felipe VI es de 2.573.000 euros, es decir, menos de 2,6 millones de euros lo que se publicó este año, en abril de este año 2022. Y estaba dividido en 2,3 millones, casi 2.267.000 euros en depósitos o cuentas corrientes, ¿no decían? Que yo dije, hombre, tienes 2 millones de euros en una cuenta, pero te tienes que ver el curso, nuestro curso de inversión. Nunca duerme, de inversión, porque esto estás tirando el dinero, Felipe, claro. Y 300.000 euros en objetos de arte, antigüedades. Yo no sé si esos 2,2 millones que decían en depósitos también incluyen fondos de inversión u otro tipo de... Espero que sí, pero la verdad es que la línea, lo que decían eran depósitos, cuentas corrientes o de ahorro. Vamos, en general 2,5 millones de euros. Y a mí esto me llamó mucho la atención por lo bajo. Sí. Me parece que es un patrimonio que muchas familias de clase media alta, si queremos, pero familias de clase media alta tienen ese patrimonio sin demasiadas dificultades. Pues sumando su vivienda o su primera vivienda y segunda vivienda, apartamento en la playa. Sí. Con 35 o 40 años quizás más complicado, pero una persona que con 60 o 65 años haya tenido un buen trabajo, un trabajo de nivel medio alto, pero un directivo de una empresa normalita, y que haya ido ahorrando bien a lo largo de su vida, pues con 60 65 años, si tiene, por ejemplo, una primera o una segunda vivienda, unos fondos, puede tener este patrimonio fácilmente. No digo que la gran mayoría de la población española lo tenga, porque no es así, pero sí un porcentaje no tan bajo. Y desde luego, si nos vamos a países un poquito más ricos, Alemania, Suecia, Dinamarca, que son los países en los que las clases medias tienen patrimonios en activos financieros más altos, ahí sí que diría
que casi es un patrimonio de clase media, un poquito media alta, danesa, sueca, alemana, sin ningún problema. Ya, pero te dirán, pero si tiene todo pagado. Sí, llama la atención. No, si no lo digo por eso, pero luego hablaremos de las implicaciones que eso tiene. Entonces a mí me llamó la atención, digo, si es verdad que esto es el único patrimonio que tiene, desde un punto de vista personal, Felipe VI y su familia, es tirando abajo. Eso también tiene unas implicaciones políticas, de futuro, de las que luego hablaremos, que a mí me parece que no son especialmente sanas. Enfrente de ese patrimonio de 2 millones tenemos el patrimonio de Isabel II. Cuando se murió, pues hubo bastantes artículos sobre la firma, la compañía, ¿no? Que así lo llamaban, que era como el conjunto de propiedades y el conjunto de entidades que forman parte de ese patrimonio. Pues bien, la fortuna personal de Isabel II se estimaba en algo menos de 500 millones de euros. Ya vemos la diferencia. Madre mía. Pero además de esa fortuna personal está el patrimonio de la firma. De eso, los ingleses lo llaman así, de firm, que son un poco peculiares, ¿no? Porque ahí está las propiedades de la corona que se llama, el Crown Estate, luego el ducado de Cornualles, el ducado de Lancaster, Buckingham Palace, y la suma de todo eso son 27.750 millones de euros aproximadamente en lo que está valorado. Y claro, la cuestión es ¿de quién es eso? ¿Eso es público? ¿Es privado? ¿Y las tazas y los platos también? Ahí no, pero cuidado, eso no está me encanta a mí. No está muy claro, porque es, para empezar, una diferencia entre la monarquía inglesa y la española, es que en España está muy claro que el rey tiene este patrimonio que hemos dicho, sí, bastante reducido, y luego, además, aquello que utiliza, desde, por ejemplo, el Palacio de la Zarzuela donde reside, o los otros palacios a los que acude, son patrimonio nacional. Sí. Es decir, si mañana se proclamara en España una república, todos esos bienes formarían parte de patrimonio nacional. Ya lo hemos vivido, Domingo. Y lo perdería. ¿Qué ocurriría en Reino Unido si se proclamara una república con todas estas entidades? Yo no lo tengo tan claro. Yo intuyo que, después de leer mucha prensa inglesa, y a mí no me quedaba claro, no, es verdad, por ejemplo en Financial Times venía al día siguiente un reportaje muy largo sobre esto, además era casi lo que yo iba buscando. Un poco curiosidad de economista, oye, ¿esto de quién es? Y no, o sea, yo no acabé de saber qué ocurriría en caso de proclamarse una república, porque eran entidades un poco peculiares de los que la reina no podía disponer, es decir, no los podía vender a voluntad, con lo cual está claro que no es una propiedad privada en sentido clásico, pero tampoco es como que el gobierno pudiera hacer lo que le daba la gana, también tenía que haber un acuerdo entre la Casa Real y el gobierno si se quería disponer de alguno de esos bienes. La reina, la asignación que cobraba cada año dependía en parte de los ingresos que venían de este tipo de entidades. Todo muy peculiar, y se suponía que lo único que realmente sí que está claro que es propiedad privada exclusiva de la reina eran esos 500 millones, pero lo otro, bueno, a mí me da la sensación de, por ejemplo, lo que se engloba dentro del el ducado de Cornualles o el ducado de Lancaster, yo creo que sí que se lo quedaría la familia real. Vamos, también depende de qué tipo de república. Si se declara una república a lo soviético, pues ni ducado de Cornualles, ni Lancaster, ni nada. Pero en un proceso más o menos normal, yo creo que eso sí se lo quedarían. Otros bienes yo creo que estarían más en disputa. En cualquier caso, vemos que la diferencia entre patrimonio personal de Felipe VI y Isabel II, brutal la diferencia, y también entre la adscripción de esos bienes a patrimonio nacional o a esos entes un poco difusos público-privados que vienen de la Edad Media, muchos de ellos, y que no se sabe muy bien, pero para los que la corona tiene mucho más control, me da la sensación también en Reino Unido que en España. Esto me recuerda un poco a las propiedades de Franco. Bueno, un poco. También se podría discutir mucho lo del Palacio de Meirás, hay mucho de lo que hablar. Y decía yo, pero si lo tienen todo pagado, ¿para qué necesitan? Ni 2 millones, ni 1 millón. Sí, bueno, puede ser que no necesiten dinero. Para darle la paga, las infantas. No sé si le dan la paga. Sí, hubo hace unos años, no me acuerdo del acto, yo creo que era en una iglesia, es como que pasaban la colecta y como que el rey no tenía para echar en el cepillo, pues es verdad. Qué buena imagen. Que vayan sin dinero. Pero, ¿cuánto cuesta la monarquía, no? Hasta ahora hemos hablado de patrimonio, ahora vamos a hablar de sueldo. Sí. A ver, la asignación constitucional en España es de 8,5 millones. Fue en el año 2022.
menos de hecho, 8.431.000 euros. Enfrente, en Reino Unido, para Isabel II estábamos hablando de casi 52 millones de libras, es decir, mucho más. Y además a eso se le añadían 34 millones de libras para obras en Buckingham Palace, que bueno, pues luego gestionaba ella. Pero además hay una diferencia de dónde viene ese dinero. En España viene directamente de presupuestos. En el caso de Reino Unido, la asignación viene de lo que se saca de esas propiedades, de esas entidades, porque todas esas entidades de lo que hemos hablado, ¿no? Los estados soberanos, la Crown Estate, el Ducado de Cornualles, lo que tienen son activos. Más activos muy medievales, muy monárquicos. Son, sí, la mitad de las calles principales de Londres tiene edificios la reina de Inglaterra o a través de estas entidades, y entonces cobra el alquiler y lo cobra, o sea, no perdona un euro. Y tiene también muchos terrenos agrícolas. De hecho, en su momento, el actual rey hizo productos, ¿no? Y promocionó como mermeladas y cosas así de la corona. Sí. Pues porque es que son suyos. O sea, tiene terrenos agrícolas, pues casi, por eso digo que es como muy medieval. Y de ahí, de lo que se saca, de esas rentas, se le entrega una parte a la corona, a la familia real, como su asignación. Para en ese sentido, es verdad que publicaba El País, que tiene casi 300 productos, el actual rey, y que esos productos se venden en 30 países. Creo que empezó con unas galletas de avena. Aquí en España eso aquí sería impensable. Aquí en España sería muy raro. Sería como, bueno, la Casa de Alba, por ejemplo, ha sacado productos de... Claro, porque hay que modernizarse un poco y hay que sacar dinero, hay que tratar de generar ingresos de lo que tengas. Pero lo vemos en la Casa de Alba, vemos que hay un aceite de la Casa de Alba y decimos, qué curioso, pero no nos imaginamos al rey haciendo lo mismo. En Inglaterra lo hacen con total tranquilidad. Convertido en Carlos Herrera. Claro, no nos imaginamos al rey cobrándole el alquiler a un paisano que tiene ahí una oficina en Regent Street. Pues sí, la reina de Inglaterra, no digo que vaya ella el día 1 de cada mes a pasar la factura, pero es dueña a través de estas entidades y cobra. En cualquier caso, yo siempre digo que me parece que la discusión económica sobre lo que cuesta o no cuesta la monarquía siempre es muy tramposa. Porque hemos dicho estos datos de en España 8,4 millones, que se utilizan mucho para decir, fijaos lo austera que es la monarquía española, porque es verdad que es una cantidad muy baja, pero esto es trampa. Pero es trampa, lo hagamos como lo hagamos. Es decir, ¿qué metemos y qué no metemos en esa cifra? Si nosotros vemos el desglose, vemos que en esos 8 millones están los sueldos del rey, de la reina y de la reina Sofía, que suman un total de 500.000 euros. Gastos de personal, 4 millones. Gastos corrientes, pues de funcionamiento de la propia Casa Real, 3 millones. Y luego una pequeña parte de inversiones, fondo de contingencia de 0,9 millones. Y decimos, pues sí, que es barata. Y digo, ya, pero para la jefatura de Estado tú te gastas mucho más. Desde escoltas, gastos de representación, los medios de transporte. Pero eso va vía presupuestos, eso lo paga cada uno de los ministerios. Pues la escolta lo pagará el Ministerio, no sé si del Interior o el Ministerio de Defensa, pues no sé si será la Guardia Real. Bueno, entonces es trampa decir que la monarquía solo nos cuesta 8,4 millones. Y aquí no me pongo ni antimonárquico, simplemente no es verdad. Lo que ocurre es que también sería trampa decir, imputarle, no sé, cada coche que compremos o cada el coste de mantener los caballos de la Guardia Real cuando hacen desfiles. Como no, tampoco es eso. Hombre. Exactamente. O no, eso no desaparecería si mañana hubiese una república. Por eso digo que a mí la discusión económica me parece muy tramposa. Pero como la hacen, como sobre todo los antimonárquicos la plantean mucho, pues si vamos a la discusión económica, que en sí misma es tramposa, vamos a comparar. Por ejemplo, con las repúblicas. No solo nos comparamos con la monarquía británica, que a mí me parece que tiene un modelo, me parece bastante interesante, sí, pero con las repúblicas. Por ejemplo, coste de la presidencia de la República Francesa, 112 millones. En Alemania son 20-22 millones. Fijémonos la diferencia. Madre mía. Cuando decimos, ¿es cara una monarquía, es cara una república? Pues depende. Los franceses han ido a 112, los alemanes están en 20. Y los italianos, que los italianos en estas cosas son siempre los jefes. No, porque además los franceses todavía, su presidencia no es una presidencia puramente honorífica o casi, iba a decir decorativa. No, decorativa no, pero de representación. Los franceses tienen un peso político, la presidencia. Los italianos no. Está más cerca la figura del presidente italiano de la del presidente alemán que la del presidente francés,
aunque ha cobrado cierta importancia en los últimos años, eso es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, los italianos, 228 millones de... ¡Madre de Dios! Que sí que dices, pero ¿cómo te puedes gastar el doble que los franceses? Porque la presidencia de la República Francesa, o sea, vista desde fuera, uno nota que ahí se están gastando mucho dinero y que les gusta mucho la pompa, les gusta mucho el rollo de la República. Se lo puede gastar porque la República es de todos. Bueno... Pues ala. A los franceses siempre les ha gustado mucho el dar importancia a las instituciones también con la parte más ceremonial y la parte más de estética, de imagen. Es una opción, ¿no? Pero por eso digo que cuando yo vi el dato de los italianos dije, y los italianos se gastan más del doble que los franceses. Los franceses 112, los italianos 228. Pero les convendría tener una monarquía, te lo digo. En el debate ese típico de, no, es que los reyes nos cuestan un dineral, yo sé que no nos cuestan los 8,4 millones que aparecen en los presupuestos. Si imputamos todos los gastos sería bastante más. Pero también te digo, me cuesta ver que lleguen a esos 112 millones de los franceses o a los 228 de la presidencia de la República Italiana. Con lo cual, solo para cuando entremos en el terreno de la demagogia, yo creo que no es el debate República-Monarquía no debería girar en torno al dinero, pero si gira en torno al dinero, yo creo que no sale perdiendo, no sale mal parada ni la monarquía española, ni siquiera la inglesa. Por eso que estaba diciendo que al final, en ciertos sentidos, se mantiene de sus propios activos y de sus propias propiedades. Pero además, hay una cuestión que es importante, que como economistas debemos decirla, y es que si vamos a contar cuánto cuesta la monarquía, que es un debate que se hace todos los años en España, también deberíamos contar cuánto ingresa la monarquía. Y alguien dirá, hombre, la monarquía no ingresa nada. Y digo, un momento, que la monarquía británica no supone ingresos para el país, por empezar, turísticos y de otro tipo, muchísimos. Es decir, ¿cuántas horas de televisión nos hemos tragado en los últimos días? Y no solo en los últimos días porque se ha muerto. ¿Cuánta imagen de marca tiene el Reino Unido gracias a su monarquía que no tendría una república? ¿Quién se sabe el nombre del presidente de la República Alemana? ¿O quién va a Alemania a ver el palacio de donde vive el presidente de la República Alemana? Tirando a nadie. Y sin embargo, las monarquías, será porque el ser humano, porque esto si viviera aquí un republicano diría, no, pero eso es porque el público es como el opio del pueblo, estas publicaciones o esas cosas, o lo despreciaría así con un gesto de esto son tonterías, ponerse a fijarse, a mirar que desde Lady Di hasta si las niñas de nuestros reyes van vestidas de Zara o de otra cosa, ¿no? Y yo digo, yo no sé si son cosas importantes o no, o si se merecen tu gesto de desprecio. Yo lo que sé es que las monarquías generan una imagen de marca y generan un nivel de conocimiento del país en el que están muy superior a la República. Hombre, y hoy en día presumimos de todos los monumentos que han hecho las monarquías en todo el mundo, eso ya por descontado. Por supuesto, pero que tener un rey desde el punto de vista de los ingresos para el país, de los ingresos, y solo me centro en los turísticos, es evidente que es bueno. Los osos de peluche. ¿Cuánto dinero se gastan las marcas comerciales en generar imagen de marca y muchas veces simplemente en que oiga su nombre? Esto lo vemos hasta en los estadios de fútbol, que aparece ahí Coca-Cola y dice, no te venden nada, simplemente aparece el nombre y ya por eso paga una marca porque veas el nombre Coca-Cola. Pues el nombre España, el nombre Reino Unido o el nombre de otras monarquías europeas aparece más en los medios gracias a su monarquía que si fueran una república. Es verdad que hay muchos tipos de monarquías. Pues me gusta también la de Mohamed VI. Claro, de eso vamos a hablar. Eso es. Y ahora analicemos. Vamos a hacer la lista de los reyes más ricos del mundo. Bien. Que la mayoría no son... ¿Están solteros? No son viejunos. Yo no, pero vamos. Pero mira, tenemos... Ah, sí, yo sí. A un señor... Es que me van a salir mal todos los nombres. Vajiralongkorn de Tailandia. Pues decir, el de Tailandia. El de Tailandia. Entre 30 y 40 mil millones de dólares se estima su fortuna. Luego, Hassanal Bolkiah de Brunei. El de Brunei. 28 mil millones de dólares. Luego, Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí. 18 mil millones. Yo pensaba que esto iba a estar más alto, pero yo creo que es que estos tienen familias tan... Claro, tienen familias muy grandes. Mantener a mucha gente. Mucha gente. Hay muchos ahí poniendo el cazo. Son como los futbolistas. Es complicado. Luego, Mohamed VI de Marruecos, 8 mil millones. Y luego, que me llevé una sorpresa cuando lo vi, Hans Adam de Liechtenstein,
de 7.000 millones. Este es uno de los que nos gusta mucho a los viejunos así rancios. Sí, además se ha declarado más o menos seguidor de la escuela austríaca. Esto le gusta mucho al profesor Bastos y estas cosas, que en Liechtenstein incluso llegó a haber un referéndum para que el rey devolviera parte de sus poderes al Parlamento, porque hay un Parlamento, digamos que están repartidos los poderes, como podían estar a lo mejor a lo largo del siglo XIX en España o en Reino Unido, que el rey sí que tenía un cierto peso en el poder ejecutivo, en el nombramiento de ministros, en las leyes y cosas así. Pues en Liechtenstein hubo un referéndum para que el rey entregase alguno de sus poderes al Parlamento y votaron que no, los de Liechtenstein. Dije, no, estos hippies que están ahí, que les hemos votado... Que esto funciona, sigamos. No, sí, esto va bastante bien, somos bastante ricos, bastante estabilidad y prosperidad, no toquemos lo que funciona. Entonces, ¿pero por qué he traído a estos reyes, los reyes más ricos del mundo? Porque aquí esta es otra trampa que se plantea en el debate monarquía-república, ¿no? Vemos estos reyes, el de Brunei, el de Tailandia, con miles de millones, y son los casos que también se ponen siempre de los monarcas. ¿Cómo está su pueblo? Eso es, ¿cómo está su pueblo? Y yo digo, hombre, esto es un poco injusto. Mal. Igual que decía antes, que contar solo la asignación constitucional para ver el coste del rey es absurdo, habría que contar todos los gastos en los que incurre. Cuidado con hacer esta comparación. Claro, coger al jeque de Arabia Saudí con el primer ministro de Finlandia o con el primer ministro de Alemania, pues dices, sí, claro, está claro que en las élites extractivas, por ponernos así un poco académicos, campanudos, pues sí, en esos países que hemos dicho, pero no es la comparación. La comparación sería cuánto gastan, cómo son de ricos las familias reales europeas frente a los políticos europeos. Por ejemplo, como colectivo. Eso decimos, ¿cuánto han malgastado los reyes suecos frente a los políticos suecos? ¿Cuántas instituciones absurdas han creado los reyes suecos o cómo ha sido de expansiva en su gasto y en su forma de ser la monarquía sueca en los últimos 50 años y los políticos suecos? O algo que ha hecho el profesor Bastos y es comparar monarquías árabes con repúblicas árabes. Exacto. La comparación es jeque del Golfo con República del Golfo. Y ahí ya no te salen tan extractivos los Al Saud con Saddam Hussein. Claro, es que esa es la comparación. Eso es una república del Golfo. Entonces, ahí yo creo que podemos meter muchísimos más matices. Desde luego aquí en España, si a mí me dices en los últimos 40 años, desde el año 80 hasta ahora, ¿quién ha malgastado más dinero? ¿Quién ha creado más organismos inútiles? ¿Quién ha generado más puestos de trabajo superfluos? Si la monarquía... En nombre de todos. O en nombre de todos. Si la monarquía o la clase política, te digo, vamos, es que gana la monarquía por goleada en cuanto a contención y a cuidado de los recursos públicos. Entonces, si hacemos la comparación, decimos Noruega o Dinamarca o Suecia, que son monarquías, frente a otros países de la Unión Europea, Francia, Alemania o Italia. Pues yo creo que en general ganan las monarquías. Entonces, ni sus países son más atrasados. En cualquier índice, o sea, en los índices económicos, pero también en los índices políticos o de libertades sociales, en absoluto. Entonces, eso es muy importante. Claro, y si vamos en esta lista que hemos hecho de los reyes con grandes patrimonios, decimos, ¿y los políticos? Y entonces siempre pensamos en los políticos que conocemos así que están cerca, ¿no? Pues desde Macron o en, presidentes de república o en Biden o algo así, que si son ricos previamente, durante su estancia en el cargo nos hacen muy ricos. Y digo, ya, pero de nuevo es trampa. Si pensamos en los políticos republicanos más ricos, tenemos que pensar en Putin o en Teodoro Obiang, claro, en ese tipo de políticos que serían el equivalente a esos reyes que hemos visto en la lista, y ahí sí, esos políticos tienen sus cuentas en Suiza de miles de millones y han extraído de sus países todo lo que podían. De hecho, como tú decías antes, en esa comparación, por ejemplo, monarquías árabes o del Golfo Pérsico, si pensamos en las petroleras, frente a las repúblicas, no salen especialmente bien paradas las repúblicas en muchos aspectos, y si miramos a nivel mundial, si miramos los monarcas más extractivos en esa terminología, o los presidentes, que en este caso sí, uno dirá, pero es que eso no son presidentes de repúblicas europeas, porque son semidictaduras o dictaduras directamente. Sí, directamente. Pues por eso digo que si comparamos a Francia y Alemania, los comparamos con Noruega, Suecia o Dinamarca. Pero a mismas reglas del juego, es decir, un sistema constitucional, ¿qué pasa? Incluso mismo entorno, mismo esquema cultural, mismos patrones culturales. Si comparamos en Europa monarquías repúblicas, no pierden las monarquías. Si comparamos fuera de Europa monarquías repúblicas, tampoco salen especialmente mal paradas. ¿En qué lío nos estamos metiendo, Domingo? Sí.
Iranzu nos tiene hipnotizados a Domingo y a mí. Sí. Eso sí, decía Domingo que si la escuchara a su abuela le mandaba un plato de lentejas. Potaje, mi abuela le habría mandado. ¿Pero tú qué prefieres, esta época o ahora la del reggaetón? Todo el mundo caliente todo el rato. Prefiero esto. Esto tiene el reggaetón lo odio bastante, me parece realmente feo. Pero sí que es verdad que estas cantantes indies, que es verdad, daban la sensación como de flojera, como de que estaban ahí, ay, no puedo con mi alma. La vida pasa. Sí. Sí, es un poco herencia también de Julio Iglesias, no te creas, ¿eh? Sí, no sé. Sí, esa desgana. En fin, pues eso, que hablamos de monarquía y patrimonio, que es algo súper importante. Sí, y de monarquías patrimonialistas, que de eso hablamos en algún momento, ha salido, yo creo que en alguna de nuestras conversaciones con el profesor Bastos. Sí. Y ahí debemos empezar diciendo esta idea que es muy atractiva, ¿no? A mí me hace mucha gracia, tiene su punto. Cuando citábamos el caso de Liechtenstein, de ligar la suerte de un país a la de su dinastía, ¿no? Y decir un poco esta idea semimedieval de cuidado, si un rey, sobre todo de estos microestados, que mira a su país en cierto sentido como una especie de propiedad, no exactamente porque todo sea suyo, sino porque el futuro de esa dinastía depende en parte de la prosperidad del país, igual que la propiedad privada es más eficiente en general que la pública, digo en general por no decir siempre, pues también esa mirada a largo plazo de la dinastía que quiere proteger a sus ciudadanos funciona desde el punto de vista económico. Y que sabe que si al pueblo le va bien, a ella le va bien. Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que extrapolar eso de los pequeños, muy pequeños estados, claro, Liechtenstein que tiene 40.000 habitantes, a estados más grandes me parece complejo, pero que en esos entornos funcione a mí no me extraña nada. Los Liechtenstein de la vida, Luxemburgo, que ya es un poco más grande, pues debe estar en torno al 1.000.000 de habitantes, pero también los grandes duques, aunque el sistema es muy parecido al español, no deja de, pero que esa representatividad de la monarquía tiene su aquel, Mónaco, que en ese tipo de países funciona, yo creo que es evidente. Países más grandes, más complejo. Y también debemos reconocer que ahí nos hacemos un poco de trampa, porque monarcas con esa idea patrimonialista, pues sí, hemos dicho que Isabel II, la mitad de los terrenos agrícolas de Inglaterra son suyos. Hemos dicho que el príncipe de Liechtenstein o los grandes duques de Luxemburgo, que esa mirada un poco de su país de tengo que generar estabilidad para mi país porque eso también será bueno para mi dinastía. Eso es cierto, pero también podemos mirar a Mohamed, que ha salido varias veces. Bueno, pero es que eso no es un sistema constitucional. Sí, pero de libertades. Sí, pero también podríamos pensar, si esa idea de que mirar a tu país como en parte de tu patrimonio o ligar la suerte del país a la de la dinastía fuera equivalente a progreso, a ver, en Marruecos el rey es uno de los mayores propietarios del país. Monopolio de la violencia, claro, por supuesto. Las propiedades de la familia real. Sí, pero ahora fijémonos solo en el punto de vista económico. Podríamos pensar que las mismas dinámicas que han funcionado en esos otros países prósperos que hemos dicho, y también nos podríamos ir a los nórdicos, de la monarquía como fuente de estabilidad y de crecimiento y de mejora institucional, podrían funcionar en Marruecos. Porque no, necesita apellido. Sin embargo, en Marruecos pasa lo contrario, y no solo en Marruecos, en otros países árabes. Sí. Ahí da la sensación de que lo que tenemos es que las monarquías se sitúan como élites extractivas puras y que ligan su suerte a la pobreza del país. Es decir, cuanto mejor les vaya a ellos, peor les tiene que ir a sus ciudadanos porque sienten que si sus ciudadanos empiezan a prosperar demasiado, eso puede poner en riesgo su posición. Y eso es así. Fuera de Europa, en muchas ocasiones, da la sensación de que hay monarcas y dinastías que tienen miedo a la prosperidad de su país o a que el acceso de sus ciudadanos a las clases medias ponga en peligro su situación. Pero claro, Mohamed, esto es comparable a un Maduro o a un Chávez. Lo sé, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros hacemos el argumento pro monarquía en el sentido de estabilidad, de mirada a largo plazo, sí, en ese caso no se cumple y yo no tengo tan claro, hay muchas razones, puede haber razones culturales, razones institucionales de cómo se han ido formando, pero ahí está claro que no está funcionando y esas monarquías no están siendo una herramienta de progreso y de mejora ni económica, ni política, ni social en sus países. No, expulsa a su población. Sí. Entonces, ¿cuáles son las razones? No sé, a mí Isabel II, que
lo reconozco y me encantaba, yo soy un poco fan, yo no tengo la casa como las señoras estas inglesas que tienen pero te encantaría. La casa llena de retratos y que beben el té en tazas con la cara de la reina. Eso es y maravilloso. de Lady Di. Sí, a mí me encantan, ¿eh? Yo cuando veo esas fotos de las inglesas, esas típicas de una señora de 60 años... Con su tetera. Sí, de Newcastle ahí, con toda la casa decorada, con fotos de la familia real y de la Union Jack, yo digo, esa señora me cae bien. Pero cosas que sí que me gustaban mucho de Isabel II y que yo no sé si sus sucesores van a saber aplicarlo. En primer lugar, esa mirada siempre a largo plazo. Se le ha acusado mucho, por ejemplo, de lo que pasó en los días posteriores a la muerte de Lady Di, y yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Al principio y luego al final. Es decir, cuando ella vio, bueno, se ve en la película de la reina, un poco empujada por Tony Blair, que tenía que hacer algo, lo hizo, pero yo creo que no es malo que los primeros días, incluso aunque generase muchas críticas, diese unos pasos para atrás. Esa sensación de hacer por hacer y llevarnos por el primer impulso en ese tipo de instituciones yo creo que no es bueno. Entonces, bueno, ella dijo perfil plano y luego cuando vio que era inasumible, dio unos pasitos. Y eso en general lo he ido llevando bastante bien. Es decir, prefiero cometer el error de no actuar y de que me acusen de que llego tarde que de hacer demasiadas cosas muy rápido. Porque yo creo que ella tenía claro que una cosa era ella y otra la corona, y ella estaba al servicio de la corona. Por eso digo esa mirada a largo plazo. Y la segunda parte que yo iba a destacar, que me parece muy interesante y que yo creo que es la clave de las monarquías, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en los últimos programas de trabajo, tiene una parte filosófica, pero también una parte casi económica, que es... Has dicho servicio. Quizás la palabra que más se ha repetido en prensa inglesa en estos días ha sido duty, deber, asociado a Isabel II. Y es verdad, los enormes privilegios que tienen los reyes, que los tienen, solo tienen sentido, o solo, desde luego, desde el punto de vista de la imagen pública, si están asociados a unos deberes muy estrictos. Por eso yo te decía, cuando tú has dicho al principio lo de la buena vida, has dicho, el grupo de hoy se llama La Buena Vida y tiene mucho que ver con el programa de hoy, yo te he dicho, cuidado. Yo solo voy a retar. Te voy a decir que no estoy muy de acuerdo. Que sabes que son de San Sebastián, la Buena Vida, que es donde veraneaban los reyes. Es que está todo hilado en este programa. Yo no querría ser Felipe VI ni por todo el oro del mundo. Así lo digo. Y alguien dirá, hombre, pero él tiene un palacio ahí y hace así, levanta la mano y le ponen la comida y seguro que tiene muchos sirvientes, aunque parece un tipo bastante normal, Felipe VI. No parece el típico que necesita que le pongan el café, que no es capaz de levantarse a la máquina, pero digamos que tiene todas las comodidades que una persona de clase media le gustaría tener. Hombre, pues yo por la princesa Leonor me cambiaba. ¿Cómo se lo debe estar pasando en ese colegio? No. Yo no me cambiaba por Felipe VI o por Isabel II o ahora por Carlos III. Ni de broma, pero ni de broma. Igual que he dicho muchas veces en estos micrófonos que a mí no me gustaría ser directivo de una empresa del IBEX, pero vamos, ni por todo el oro o por todo el sueldo que les pagan, ni responsable de un partido político. A mí una de las grandes fallas o uno de los grandes puntos de ruptura de la modernidad es que buena parte de las nuevas élites, y aquí no incluyo solo a las élites monárquicas, sino también las élites políticas y élites económicas, están encantadas de los privilegios clásicos de las élites, pero no de los costes y de los deberes. Hombre, claro. Siempre ha habido en Europa una relación bastante clara. Esto cuando hablamos de la aristocracia y nos remontamos a la Edad Media y decimos, los sistemas eran injustos, podíamos poner muchos peros, pero lo que no se le ocurría a un duque de la Edad Media era mandar a sus huestes a la batalla si no iba él. Era como, que tú quieres conquistar esto, a lo mejor es injusto, a lo mejor me parece mal, pero vas tú el primero, o sea, o encabezas tú los nobles. Claro, o encabezas tú la carga o detrás no va nadie. Sí. Entonces, Isabel II era una de las últimas representantes, yo creo que nuestro rey lo está haciendo bastante bien también en ese sentido, de equilibrio entre deberes y privilegios, porque si no esto se deshace. Los hijos de Isabel II, cuidado, a mí me gusta bastante más el nieto. Es verdad, el hijo de Lady Di, William, da la sensación de que tiene mucho más metido eso en la cabeza. Oye, yo tengo unos privilegios. Y su mujer parece que también, ¿no? Claro, es que eso va asociado. Y si no, no lo seas. Las monarquías nórdicas, claro, los reyes actuales sí, pero los descendientes no lo tengo tan claro. Y eso es imprescindible. Derecho y privilegio. Los políticos, por ejemplo, no lo tienen nada claro. Los políticos, el nuestro, por ejemplo, ahora mismo Pedro Sánchez. ¿Qué apego tienen? Pero no solo Pedro Sánchez, sí. Muchos de sus ministros
y no solo del PSOE y de Podemos, también en el PP lo hemos visto mucho, les gustan mucho los privilegios del cargo, pero luego los deberes que van asociados en general les gustan menos. De hecho, hay un abuso del privilegio. Del privilegio. Y ponen normas... Un control del privilegio. A mí me parece un escándalo. Por ejemplo, ahora cuando se están poniendo normas de restricción energética... Bueno, ya verás qué frío vamos a pasar. Y dicen, no, pero nos vamos a quitar la corbata. Y dices, pero eso no es un sacrificio. O sea, sí, claro, de hecho, quitarse la corbata... Es una bobada. En todo caso, no solo es una bobada, sino que en todo caso es una ventaja. Trabajar sin corbata se supone que es hasta más cómodo. No lo puedes vender como un sacrificio. Para mí una clave de la desafección política entre los ciudadanos y las élites políticas es que ven que hay una disociación absoluta entre deberes y privilegios. Esto ya hablaremos otro día, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta de las biografías de Churchill, yo soy muy churchilliano y me he leído varias biografías de Churchill, es que Churchill tenía una mirada sobre su posición en el mundo muy victoriana y muy de élite victoriana, y hacía cosas que ahora estarían en el límite de la corrupción, de uso de los recursos del Estado como si fueran propios, que dices, eso no deberías hacerlo o ahora mismo estaría mal visto. Pero cuidado, esa mirada en cierto sentido aristocrática luego estaba asociadísima a unos deberes brutales. Es decir, era ministro en la Primera Guerra Mundial, ministro de la Marina. Cuando viajaba a Bélgica, cuando viajaba al frente, estaba en primera línea, pero que a veces le tenían que decir que le va a caer una bomba y decía, no, yo estoy aquí para ver dónde están mis soldados. A los reyes de Inglaterra, la anécdota que a mí más me gusta de la reina de Inglaterra, que no es suya, sino de su madre, la vieja reina madre que murió hace unos años, cuando hubo amenaza de invasión nazi al Reino Unido, les dijeron a la familia real que se fueran a Canadá, que los trasladaban. El rey dijo, yo no me muevo. Y entonces le dijeron a la reina, bueno, pues entonces váyase usted con las hijas, con Isabel II y con su hermana. Y dijo, el rey no se mueve de su país, la reina no se va sin el rey y mis hijas no se van sin la reina. Keep calm and carry on. Es que es así. Entonces, decimos, ¿no? ¿Por qué hay ese cariño del Reino Unido, de los británicos hacia su familia real? Es que algunos de ellos, ya cada vez menos, estaban vivos y vieron eso. Vieron que se podían haber ido a Canadá a tirarse 4 añitos relajados y no, dijeron que pasaban menos riesgo que un obrero que viviera en un piso de Londres. Pues claro que pasaban menos riesgos, pero que mantuvieron una coherencia entre, oye, mis privilegios, mis deberes, lo que yo tengo que hacer, eso es muy importante y eso es lo que yo creo que se está perdiendo en parte. Claro, por ejemplo, porque es lo que más le echan en cara a Harry y a Meghan, es como... Bueno, pues es que esos han comprado todo el wokismo, pero vamos, así. No, pero ya han comprado todos los privilegios y se han olvidado los deberes. Por ejemplo, Harry, que tuvo una juventud... Bueno, porque también sienten complejos. No, pero Harry, que tuvo una juventud muy difícil, una de las cosas que le rehabilitó a la opinión pública fue cuando se fue a Irak. Y, a ver, que estuvo allí, pero en primera línea, con el fusil y mirando. Es como que sí, eso son deberes y derechos. Si no, yo creo que la monarquía tiene poco futuro si no vuelve a ese equilibrio. En fin, este podcast no sería lo que es si no habláramos, por supuesto, de Juan Carlos I y de Urdangarín. Sí. Eso también es monarquía. Sí, volvemos al principio y unimos lo que decíamos al principio, el patrimonio del rey, con Juan Carlos I, porque si hablamos de dinero y monarquía, en España lo que todo el mundo piensa ahora mismo es en el patrimonio de Juan Carlos I, que parece ser mucho más alto, y digo parece ser porque no se sabe, hay mucho misterio, esa es una de las cosas precisamente que se le reprochan y que ha ido acumulando a lo largo de estos años, y que ha ido acumulando, se intuye a través de comisiones que ha ido cobrando. A mí esto me parece que ha habido mucha hipocresía en España. En vez de vender mermeladas. Abiertamente. Mi punto en esto es que se le ha empujado a ser comisionista. Pero no es que se le haya tolerado, que también, sino que se le ha empujado. Se le ha dicho, Majestad, que queremos vender aquí un ave, que hay unas empresas españolas que hacen trenes, no sé qué, que queremos hacer unas fragatas ahí en Cádiz. Y se le ha empujado a que fuera al Golfo a hablarse con los jeques con los que era amigo y a conseguir contratos. Y oiga, que queremos montar unos Juegos Olímpicos en Barcelona y la candidatura francesa es muy buena. ¿Qué va a hacer usted, Majestad? ¿Y qué hizo Majestad? Pues se puso a llamar uno a uno a todos los primeros ministros de las repúblicas iberoamericanas, a todos los responsables de deportes de todos los países árabes que eran de la familia real, claro, de cada país árabe, y a decirles, oye, me vas a votar a mí, no a los franceses. A ver, ¿cómo conseguimos la candidatura de Barcelona? Y, evidentemente, los gobiernos sabían perfectamente lo que estaba pasando y en parte lo toleraban y en parte no solo lo consentían, sino que lo incentivaban. Vamos a ver,
En España no queremos que el rey tenga patrimonio. De hecho, cuando se conoció ese patrimonio, casi hubo más quejas por lo alto que era, en plan, el rey es un millonario, que como yo, que decía, me parece increíble que una figura como el rey tenga ese patrimonio. Es que le deja muy mal preparado a futuro en todos los sentidos. Sí, sí. Entonces, tenemos una monarquía que llega en el año 75 con prácticamente nada. Es decir, los monarcas españoles, desde el abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, luego Juan III cuando estuvo en Portugal, los reyes que, desde el punto de vista económico, tuvieron muchos problemas. De hecho, debieron vivir en parte de la caridad de los monárquicos, que hay mucho monárquico rico y que les sostenía. Y era así, debían vivir una vida, no digo que pasaran dificultades para comer, pero sí con mucha austeridad. En segundo lugar, no dejamos que el rey acumule propiedades. Y como decía, en España todas las propiedades que utiliza el rey se supone que son patrimonio nacional, y si se declara una república, que no es un escenario para nada impensable, veríamos a un rey pues con muy pocos medios. Porque además el rey no se va... Imaginemos que se declara mañana una república en España. El rey no se queda él solo ahí tirado sin más. Un rey tiene una... Claro. Y no solo su familia. Hay mucha gente que depende del rey, de la que estoy convencido de que él se siente más o menos responsable. Y yo estoy convencido de que en ese punto Juan Carlos I, que ha cometido, yo creo que en los últimos 20 años sobre todo, muchísimos errores excesivos, pero está claro que cuando él llega a la jefatura de Estado en el año 75 o 78, una vez la Constitución, hay un planteamiento, no solo por su parte, sino también por los políticos, de, oye, el rey tiene que tener de alguna forma un patrimonio. Y ahí es donde llega la hipocresía. Entonces, no queremos que lo tenga de forma abierta. Si se supiera que en España el rey tiene un patrimonio de 500 millones, como tenía Isabel II, nos parecería un escándalo, o que tiene propiedades y que las arrenda y que genera rentas todos los meses, nos parecería un escándalo que el rey tuviera un edificio en Velázquez. Por otro lado, todos sabemos lo que le pasó a su familia, y no solo a su familia, también a los reyes griegos, a muchas monarquías, que cuando salieron de sus países tuvieron dificultades económicas serias porque no tenían nada, porque no se les había permitido que tuviesen un patrimonio personal suyo más allá de la institución. Luego le animamos a que consiga contratos o a que utilice sus influencias con esos regímenes, además, no especialmente fiables o regímenes un tanto peculiares, vamos a llamarlos así, y luego nos escandalizamos cuando no sabemos que estaba cobrando comisiones o que estaba acumulando un patrimonio personal. Es como, hombre, tenemos que llegar a un punto intermedio. Tenemos que permitir, yo creo, que la lógica es, uno, que el rey acumule un patrimonio de manera más normal, a través de una asignación económica en la que probablemente tendría que haber una parte casi destinada a que el rey vaya creciendo ese patrimonio. Dos, que no sea solo ese patrimonio de 2,5 millones, probablemente yo creo que no estaría, a mí me parecería perfectamente sensato, igual que hemos visto antes, esas entidades que hemos visto que están en ese punto, entidades semipúblicas, semiprivadas de la corona inglesa, pero que se supone que en caso de que se declarase una república, al menos parte, seguiría formando parte del patrimonio de la familia real. Yo creo que tendría todo el sentido del mundo que hubiese determinadas propiedades que dijéramos, oye, en el caso de que se declare una república, esto seguirá siendo tuyo, porque eso da una estabilidad a la institución. Eso hace que la institución no tenga como una de sus prioridades garantizarse económicamente el futuro ante un escenario de declaración de una república que puede ser perfectamente razonable. Entonces, esto es políticamente muy incorrecto decirlo, pero yo creo que buena parte de los problemas que se han generado con Juan Carlos I, en parte derivan de él errores clarísimos desde el punto de vista personal. Absolutamente. Brutales, pero también en parte derivan de un sistema de incentivos y de una hipocresía pública respecto al dinero de la monarquía que es absurda, estúpida, y que claro, si cuando se publica que Felipe VI tiene 2,5 millones de euros de patrimonio, no nos echamos las manos a la cabeza como yo, porque nos parece una cifra irrisoria para un rey, sino que decimos, ¡jo, el rey qué millonario es, que bien vive! Pues yo creo que ahí ese es el problema. Y muchos piensan, cobra mucho, y otros piensan, pues quizá
no lo necesitamos, y otros piensan, pues a lo mejor podría ganar su dinero por su parte porque lo necesitamos, como pasa en Inglaterra, y entonces se costea parte de los gastos de la monarquía. Pero aquí en España no hay salida. Es que no queremos ninguna de esas cosas. No hay salida. No queremos que tenga propiedades, no queremos que se gane el dinero con esas propiedades. Yo no digo que el rey esté haciendo negocios. Pero queremos monarquía porque, claro, ¿cuánto cuesta el gesto del rey Felipe VI después del golpe de Cataluña? Entonces, por eso digo ¿Eso se paga con dinero? No, eso no se paga con dinero. Es decir, está claro que es un presidente de la República, no habría tenido el peso y la influencia y la seguridad, son pasajeros, que transmitió el rey. ¿El rey siente a España como su propiedad? Pero eso fíjate es bueno, que esa eso es otra malo. cuestión. Yo en un debate con un republicano, pues él haría sus planteamientos de por qué por pertenecer a una familia, por ser hijo debe ser rey. Yo utilizaría mis argumentos pues de esa mirada a largo plazo, la estabilidad institucional. Vale. Pero yo lo que digo es, si tenemos monarquía, desde el punto de vista económico hay que darle una estabilidad también. Y una estabilidad patrimonial. Y en España es absurdo lo que hacemos con los reyes, que es estrangularles económicamente, luego pedirles que hagan de intermediarios para nuestras empresas, con jeques que se manejan, además si es que se manejan así. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que te vas a hacer un negocio con un jeque a una jaima ahí en el desierto y el tipo no te dice, oye, que ya que estás aquí, esto es tuyo? Estoy convencido que no lo ven como corrupción, lo ven como una especie de regalo personal para estrechar relaciones. Entonces, lo que no podemos es quererlo todo. A mí me parece bastante absurdo este esquema y por eso explota al final, porque es una mezcla de hipocresía e insostenibilidad última que no tiene ninguna lógica. Nos vamos. ¿A Felipe VI se le puede votar? Porque yo muchas veces digo, bueno, con la imagen que da, con su comportamiento tan ejemplar, yo le votaría antes que a otros muchísimos políticos. Yo le votaría también. Ahora mismo. Eso, para empezar, hay que decir que es mentira el argumento republicano de que a este rey no lo hemos votado. O sea, en España hay una constitución que salió con un 90 y tantos. No ha habido nunca ninguna otra votación que haya tenido el respaldo, tanto por participación como por porcentaje de síes, que la Constitución, muy superior al 90%. Con lo cual se votó y en la Constitución hay un sistema para cambiar la propia Constitución. Entonces, aquellos que dicen que no se le ha votado es como si se le ha votado y se le vota constantemente mientras no haya una mayoría alternativa que consiga la necesaria para un referéndum de reforma constitucional y que cambie el sistema monarquía-república. Entonces, Tercera República. Eso de que a Felipe VI no se le vota es mentira. Si tú crees que debe haber una república en España, inicia un proceso de reforma constitucional. El problema es quien defiende los votos. Claro. Lo que pasa es que como no los tienen los votos, utilizan el argumento falaz de no se le ha votado. ¿Y quién defiende la Tercera República? Rufián. Y la votación, claro, pero que el argumento de a Felipe VI no se le ha votado es mentira. Punto. En fin, seguimos metiéndonos en jardines y qué bonitos son los jardines reales. Sí. ¿Verdad? Es que la monarquía, desde el punto de vista estético, ya sí que no hay discusión entre la monarquía y la república, eso está claro. Ni entre un sistema capitalista y una dictadura. Eso le podríamos dedicar otro capítulo, la estética. La estética es importante. Importantísima. Pues nada, gracias Domingo, gracias a todos por estar ahí, que volvemos muy pronto, en una semana más o menos, y que estamos en Twitter, @sorianodomingo, @nrichart, y que colgaremos este capítulo, como todos los demás, en nuestro periódico, en Libertad Digital, y en todas las plataformas de podcast. Y os damos las gracias a todos los oyentes, sois nuestro patrimonio, con perdón, ¿verdad? Un poco sí. Un poco sí, pero yo lo siento así. Os tenemos muchísimo cariño. Un saludo especial para ese grupo de Telegram que ya ha superado los 600 seguidores. Algo habrá que hacer. Habrá que ponerse otra meta. Ya hicimos un programa en directo, pues ahora habrá que hacer otra cosa. Si superamos los 1000, otro. Un guateque. No nos pasa. Eso te pega. Yo no voy a bailar, aunque superemos los 10.000, eso ya lo anuncio. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo enorme a repartir.